¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un día más aquí en el canal de JR, donde hoy el avance del lateral este es el nuevo edificio. Empezamos por aquí porque quiero que veáis cómo están demoliendo la plataforma. Mirad toda la sección que se han comido con ese pica pica y mirad todo lo que ya se han comido desde la torre. Más o menos desde la torre a la plataforma había un cachito así. Pues mirad todo lo que se han llevado ya en esta semana, en estas semanas, donde vemos ahí los restos, las huellas de la demolición justo en el perímetro de la plataforma. Estamos justo debajo de lo que es el museo, va a ser el Museo del Real Madrid, en donde hemos visto que han colocado ese elemento ignífugo por todas las calas del mismo y que ahora mismo estamos justo debajo, sitio donde tampoco podemos sacar imágenes normalmente y diariamente, así que imágenes para vosotros, simplemente para vosotros. Bueno, pues todo listo para el partido del Real Madrid-Mallorca, pero hoy no es un vídeo de reacción ni partido en sí. Vamos a grabar las obras por dentro, como ya sabéis, siempre disfrutamos de estas preciosas vistas, sobre todo los días de partido, que es cuando podemos grabar estas imágenes. Vamos a transcurrir por toda la parte de los palcos que... Bueno, cojones. Los gemelitos famosos de Granada. Qué susto me ha dado, ¿Qué huevos me ha tienes, dado un coño? susto porque estaba pasando por aquí grabando y de repente yo pensaba que era uno del Mallorca y me ha saltado. Pero no, tenemos aquí a un gemelito de Mallorca. ¿Qué nos contáis? ¿Qué hacéis aquí? ¿Habéis venido de vacaciones o qué? Vamos, hoy va a ganar el Madrid de Granada. 4-0 va a ganar el Madrid. 5-0. Me gusta ese resultado. Venga, una de Madrid o algo. A la Madrid y nada más. Después de este sustaco que me acabo de llevar ahora mismo de los gemelitos, porque les he llamado gemelitos, vamos a asomarnos por aquí, vamos a ver todo lo que están haciendo, todos estos palcos, estas galerías internas, en toda la parte del fondo norte. Esto es el fondo norte, amigos. Esto es el fondo norte, los toy totalmente colocados, todos muy bien colocados para los partidos. Ya sabéis que está todo patas arriba, no hay baños disponibles. Vamos a ver esos palcos que están tapados totalmente por las lonas rectangulares, esos palcos rectangulares. El que mirad cómo vemos ahora mismo desde aquí. Guau, qué brutalidad, por favor. Estamos dentro de un palco, todo con los pilares. Ahí tenemos las fundas, esas lonas que han colocado para que se vea desde fuera, entre comillas, bonito. Y que, madre mía, chaval, madre mía, creo que me han pillado. Pero bueno, no pasa nada, seguimos. Vamos a ver que... A ver, por aquí también. Nada, por aquí no se ve bien, Pero bueno, vamos a asomarnos por fuera, porque por aquí es perfectamente legal in the night. Y mirad cómo está toda... Sale el Real Madrid a calentar. Todo lo que vemos desde esta parte de allí, el mirador, estamos ahora viendo en propia perspectiva, en primera persona, justo cerquita de ellos, donde tenemos todas las lonas que colocan en las obras, tanto en el fondo norte, lateral oeste y fondo sur. Ya sabéis que en la parte del lateral este, toda esta parte del lateral este, de momento no han sufrido ningún cambio. Están las cristaleras, están todos los palcos, la zona de prensa que ha sido reforzada en esos toldos. Y ahí tenemos la grada del lateral este, donde vemos ese hueco justo en el medio, que esos van a ser accesos para acceder a la grada. Ahí vemos que ahora pasaremos por esa zona de ahí, justo por esa zona de ahí. Ahí pasaremos. Así que no os preocupéis, esta es la mejor zona donde podemos sacar estas cosillas de las obras, que lo que decía antes, gracias a estos partidos podemos ver qué es lo que está pasando en el interior, porque desde allí, esa parte del mirador no se puede ver muy bien. Se puede sacar mucho zoom, pero obviamente hasta que no estamos en día de partido no podemos ver estas pedazos de imágenes. Seguimos. Qué guay, tío. Gente de Almería, que me encanta el sur, me encanta Andalucía y me encanta vivir en los partidos así, con la gente que vive al máximo esa pasión por el Real Madrid, sobre todo que al final, cada vez que vienes a un partido, es como que la gente agradece todo lo que estás haciendo, siempre. Es increíble. Vamos a acercarnos por otro lado, donde vemos también, gracias a estas pequeños agujeros, esas rendijas, podemos ver todo lo que está pasando dentro del nuevo edificio, donde lo seguimos viendo muy diáfano, con mucho material todavía por completar y por colocar en sus respectivos sitios, y donde desde aquí no podemos verlo muy bien, pero bueno, aún así vamos a seguir moviéndonos. Aquí seguimos pasando muchas de las zonas de aquí, todos los accesos
prácticamente todos los accesos que hay en el lateral este están capados directamente, ¿eh? Están capadísimos. Pero bueno, poco a poco, aunque estén estos agujeros, podemos ver lo que pasa dentro. Ahí vemos lo que pasa dentro. He de decir que se ve mejor en el vídeo que yo ahora mismo en persona, porque lo veo prácticamente todo gris. Pero bueno, desde aquí se ve bien. Palets, tenemos sistemas de monitorización, tenemos palets de ladrillo también ahí al fondo, algunos otras palets manuales que tenemos por aquí también. Bueno, hidráulicos me diría yo. A ver, no se ve muy bien. No se ve muy bien. Algún acceso tienen que dejar, ¿no? Y es que justo dejan acceso en los torreones, tanto el norte como el sur. Así que vamos a asomarnos aquí a la parte del torreón sur, en este caso, donde vimos la semana pasada, bueno, cuando jugamos contra el Betis, vimos también estas imágenes. De momento falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar, sobre todo en esta zona. Falta mucho por hacer, es que madre mía. Pero queda más o menos un año de obras. Y poco a poco, pues bueno, yo creo que esta zona sobre todo se ha retrasado un poquillo, están priorizando otras actividades, otras actuaciones, como por ejemplo hacer la viga corona a su paso por el lateral este. Están también trabajando mucho y muy intensamente en las cubiertas con la instalación de las lamas. Y vamos a asomarnos ahora a la plaza de Sagrados Corazones, porque ya sabéis que desde aquí podemos ver mucho mejor lo que tienen acopiado en toda esta futura plaza, que va a ser verdecita con arbolcillos. Vais a poder traer a vuestros nietos por aquí para que jueguen al balón, para que vean el canal de JR. Da igual. Seguimos viendo armarios vacíos de las lamas que van subiendo a la cubierta este, porque la cubierta este ya han empezado con la instalación de las lamas. Vemos todo con la tela asfáltica en las paredes de lo que va siendo la estructura del parking. Toda esta estructura aquí en Sagrados Corazones. Vemos este acceso de vehículos de gran tamaño. Ya sabéis que ahora mismo ya pueden pasar, a partir de esta temporada están pasando todos los autobuses, tanto los del equipo rival, el equipo del Real Madrid y hasta incluso los de la prensa, están pasando ya por este acceso, que ya sabéis que el año pasado no estaba operativo, pero este año lo tenemos totalmente operativo. Hoy han tapado esto, ¿no? Han tapado esto con esa lona gigante blanca. No sabemos si es que tienen algún material en la zona donde puedan dañar el sol, pero parece que lo han tapado. Lo que sí me he dado cuenta también es que no sé cuándo han puesto estas barandillas, pero tienen pinta de que son totalmente nuevas y recientes estas barandillas que tenemos aquí. O no me he fijado antes, o las acaban de colocar. Seguimos viendo toda la parte también del Torreón Sur, con estos equipos que tienen aquí para dar servicio al Santiago Bernabéu. Vemos toda esa parte también del acceso al lado de la Torre A la derecha, un poquito más a la derecha. Ahí está. Este es el nuevo acceso también que han dado servicio esta temporada, donde hemos visto esa instalación de esas escaleras totalmente de piedra, de hormigón. Tenemos esos muros que van haciendo también ahí, todo lleno de maquinaria, que ya sabéis que se queda entre partido y partido, no se la llevan a sus respectivas delegaciones. Tenemos muchos palets de ladrillos, ferralla también tenemos ahí en esa esquina, un montón de palets también. Tenemos toda esta parte de Sagrados Corazones muy bonita y muy intensa, ¿eh? De momento no hay que pestañear, porque aquí como pestañees ya sabes lo que pasa, ¿no? Seguimos viendo toda esta parte también de donde acceden ahora mismo al palco de honor, que es donde dejan acopiadas todas las piezas rojas, todas las piezas. Por ejemplo, las láminas de grada prefabricada, que hoy, el otro día me decían láminas, ¿por qué? Lámina es algo delgado. Bueno, yo le llamo láminas porque realmente la grada prefabricada es delgada. Es decir, a ver, si te pones al lado no es delgada, pero realmente es una lámina. Para mí, yo digo lámina de grada prefabricada, pero todo el mundo me entiende, ¿no? Una grada prefabricada, esto es una lámina de grada prefabricada para mí. Que bueno, que se puede decir de muchas formas, pero yo no soy perfecto, ni quiero serlo, porque sería muy aburrido. Las LR que van subiendo todas las piezas a nuestro queridísimo Santiago Bernabéu, este nuevo edificio. Y poco más que comentar en todo este lado, donde podemos ver también, vamos a asomarnos un poquillo, con mucho cuidado. Podemos ver toda esta parte de la parte inferior de la tripota, donde se ve todavía que falta muchísimo trabajo, y todavía queda más o menos un año, así que con paciencia, con paciencia y saliva, que ya sabéis lo que pasa, ¿no? Os dejo modo gran angular de esta plaza de Sagrados Corazones,
de estos torreones donde vemos también los soportes, ya se me olvidaba, ¿ves? Ya se me olvidaba, soportes verticales, esos dos que han colocado en esta última semana, que ha sido muy interesante y muy intensa, ese primer partido contra el Celtic en la fase de grupos de la Champions League, donde estábamos fuera y que vimos cómo colocaban estos dos soportes verticales y que tiene pinta de que va a haber un tercero dentro de poquito, porque tenemos ahí la orejeta completamente lista. Ya subieron en el día de ayer, creo que fue ayer o el viernes, colocaron ya la parte inferior, este refuerzo inferior, para colocar el siguiente soporte vertical. Vamos a seguir moviéndonos por el lateral este. ¿Qué os parece? Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí, esto es interesantísimo. Vamos a asomarnos, porque esto es la parte de abajo de la tripota. Ahí tenemos la tripota, esta es la tripota, aquí la tenemos. Y estamos viendo imágenes de justo debajo de la tripota, donde vemos más chapa, ese colaborante que van colocando en diferentes lados del Santiago Bernabéu cuando van a remigonar, cuando van a colocar, hacer algún tipo de techo, suelo y demás. Tenemos esas futuras puertas que va a haber aquí y estoy flipando, ¿eh? ¿Os imagináis esto dentro de un año cómo va a ser? ¿Os imagináis o no os lo imagináis? Porque yo me lo imagino todo lleno de sillones cómodos, gente VIP, a Rafa Nadal por aquí dando el pregón. Guau, guau, guau. Qué bonito, tío, qué bonito. Vamos para allá, vamos a ver qué podemos seguir viendo por aquí. Creo que vamos a pasar justo por donde están los soportes. Efectivamente, tenemos los soportes verticales a nuestra derecha. Aquí tenemos una especie de tráctil gigante, pues totalmente gigante, que es el que está haciendo el esfuerzo de soportar el último refuerzo, y tenemos los soportes verticales justo a nuestra derecha. Toda esta parte del torreón que todavía no está lista, no está operativa, y vamos a seguir subiendo. Mirad qué panorámica, yo y esta parte de Sagrados Corazones. ¿Os apetece un perrito caliente? Lo que decía, toda esta parte que todavía no está operativa, todavía está esto cerrada al público, todavía están obras. Mirad las barandillas que tienen, son las de obra, todavía no está operativa. Lo que decimos siempre, estas son las clásicas costillas del Bernabéu, las costillas clásicas del Bernabéu, donde las vemos siempre florecer en toda esta parte del lateral este, que no deberían de dejar de existir nunca, porque esta es la esencia del Santiago Bernabéu, la esencia del madridismo. Vamos a aparecer por la parte del Torreón Sur, toda esta parte donde ya sabéis que son ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, donde se pusieron esas láminas de grada prefabricada hace bastante tiempo, y donde hemos visto también avanzar con pasos agigantados toda esa parte del Skybar de la esquina de la Torre A. Tenemos aquí los armarios, los andamios, esas plataformas que están colocando para colocar lo que es la viga corona, las vigas de la viga corona, y que de momento, pues bueno, poco a poco vamos viendo la instalación de más láminas de grada prefabricada en toda esta parte, nueva grada del lateral este. Vamos a fijarnos un poco en el terreno de juego, porque ya sabéis que toda esta zona de aquí, toda la zona del fondo sur, esta no será operativa esta temporada hasta que no terminen de hacer todo lo que está pasando en el invernadero. No estará operativa, así que queda muchísimo, sobre todo también en la parte del quesito, esa esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde ya sabéis que también esa es la esquina donde harán el sistema de ventilación del hipogeo, que ya sabéis que el hipogeo está todo en esa parte de ahí, donde esas planchas del césped se guardarán en ese lado. Así que hasta que no esté todo el invernadero listo, no harán esta grada y esa que tenemos ahí tapada. De momento hemos avanzado respecto a la temporada anterior, porque la temporada anterior de vez en cuando alguna grada no estaba disponible. Ya sabéis que han remodelado la mayoría del fondo de las gradas bajas, y esta sobre todo lleva unas cuantas temporadas, no muchas, pero lleva unas temporadas inhabilitada por la construcción de todas las piezas necesarias para el sistema del hipogeo. Seguimos subiendo la mirada, seguimos viendo esas fundas que colocan en los palcos para dejar todo bonito, entre comillas, antes de los partidos, para luego en los partidos que se vea todo así. Ya sabéis que están remodelando todos los palcos rectangulares que tenemos en la parte del primer anfiteatro. Vemos toda la parte de las cubiertas, donde poco a poco también van completando esas lamas, sobre todo en la cubierta este y en la cubierta oeste, que es la que tenemos justo aquí. Poco a poco ya tenemos, parece que toda la cubierta, la esquina de la cubierta de la Torre C, que ese es el fondo norte con el lateral oeste, parece que tenemos todo el aislante ya colocado,
Y tenemos aquí también lo que vemos desde el interior siempre. Tenemos aquí esas lamas que ya florecen, que ya se asoman como mis cosillas cuando me levanto. Ahí vemos cómo se asoman, cómo se ven ya desde el interior. Es la única zona donde se ve las lamas ahí en el fondo norte. Pero en el fondo sur también tímidamente podemos ver las lamas que están instaladas en la fachada sur, fachada de Concha Espina. Aquí tenemos toda la parte superior de la cubierta donde la vemos cada vez más opaca. Ahí vemos cómo está más opaca. ¿Por qué? Porque ya han colocado el aislante, hasta incluso toda esta zona de aquí ya está colocada con esas lamas de acero que van colocando para hacer la piel envolvente del Santiago Bernabéu. También tenemos el Skybar de la esquina de la torre de ahí, que poco a poco lo van haciendo más. Y tenemos los nuevos cordones, que de momento no ha llegado a producirse el beso entre los cordones superiores y los cordones en la parte exterior, pero en el interior sí. Lo que pasa es que desde aquí se ve muy mal, no se ve muy bien. Antes estábamos grabando desde ahí abajo y se veía mejor, pero desde aquí no se ve muy bien, por eso he grabado desde el otro lado. Y otra zona que se me olvidaba también es la parte del Skybar que va a haber en el lateral oeste, toda la parte de Castellana, donde vemos que ya han formado, ya han construido toda la estructura típica para el bar, ese pedazo de bar donde tomaremos mojitos viendo los vídeos de JR in the Nights. Y aquí lo tenemos, cómo han formado todas las estructuras necesarias para ahora empezar a taparlo con esas tubulares totalmente penetradas en el interior, donde así está a día de hoy, día de partido, día 11 de septiembre, por cierto. Desde aquí todas mis condolencias a los afectados del 11S, ese atentado que hubo en Nueva York, y todas mis condolencias también a la familia real de Inglaterra por esa pérdida de la reina Isabel II, lo siento mucho, y que Carlos III lleve bien el trono y como se merece Inglaterra. Ahora, sin más que decir, sin más que añadir, creo que ya hemos dicho prácticamente todo, seguro que se me olvida más de la mitad. Muchas gracias a todos, dale al like si te ha gustado el vídeo, que me quedo sin voz. Muchas gracias a todos, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid, reacciones previas, tanto del Castilla, del femenino y demás. Muchas gracias a todos de verdad por el apoyo recibido todos estos días y nos vemos muy pronto, ¿vale? Chao, chao, ¡a la Madrid!